Bueno, hermanos, nuevamente, buenos días, hermanos amados. Vamos a iniciar con la predicación de la palabra del Señor. Hace un momento leíamos el texto que estaremos analizando en Romanos capítulo 9 y estaremos leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Esos son los versículos que serán sujeto de nuestro estudio el día de hoy. Estos versículos, mis hermanos, responden a una pregunta que es bien controversial en nuestros días. Y creo que es controversial no porque, como creo que puede quedar comprobado al final de este sermón, no porque no haya evidencia bíblica que diga qué es lo que se tiene que creer al respecto de esta pregunta, sino porque hay una discusión alejada de las Escrituras. La pregunta que responde esta porción de las Escrituras es esta: ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? El debate, como digo, es acalorado. Y esencialmente, cuando hablamos de esta pregunta, para darle respuesta a esta pregunta, esencialmente hay dos posiciones. Hay una posición que dice, mira, Dios tiene realmente dos pueblos, ¿sí? Uno era el pueblo de Israel, ¿sí? De origen étnico, los israelitas. Y el otro es el que aparece en el nuevo pacto, que es la iglesia. Pero entonces Dios tiene dos pueblos, dicen algunos en su posición. Afirmando con esta forma de pensar que hay un pueblo que está vinculado a Dios en virtud de su origen étnico. Si naces israelita, entonces eres pueblo de Dios. Pero entonces, si se hace parte de la iglesia de Cristo, en ese sentido dicen ellos, entonces se vincula un nuevo pueblo a Dios a través de una forma espiritual. Entonces, ¿qué dicen ellos? Hay un pueblo que es el pueblo de Dios por origen étnico, por nacer israelita, y hay otro pueblo que es la iglesia que se vincula a Dios a través de lo espiritual. Por lo general, hermanos, quienes piensan de esta forma son los mismos que hoy en día observan con minucioso detalle todos los acontecimientos que ocurren con el actual pueblo de Israel. Cualquier cosa que pase en el Israel actual, para ellos, para quienes creen que hay dos pueblos de Dios, es como un acontecimiento del que todo el planeta Tierra debe estar atento, porque en su forma de entender, ese acontecimiento tiene trascendencia o un impacto directo en todo el mundo. Esencialmente, para quienes creen que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia, para ellos Israel es algo así como el ombligo de la humanidad. Todo lo que ocurre con Israel es importante. Y por eso vemos que en algunas congregaciones tienen banderas de Israel, constantemente se están haciendo cultos en honor al pueblo de Israel, y etc. Y ahora, hermanos, quiero hacer una aclaración. Mi propósito no es fomentar una actitud antisemita en ustedes que digan, oh sí, hay que rechazar al pueblo de Israel, porque como lo estudiamos la semana pasada, ningún pueblo sobre la tierra tuvo los privilegios que Israel tuvo. Ninguno tuvo los privilegios que ellos tuvieron. Pero estamos tratando de responder esta pregunta: ¿cuál es el verdadero pueblo de Israel? ¿O cuál es el pueblo de Dios? ¿O quiénes hacen parte de ese pueblo de Dios? Quienes consideran entonces, volviendo al punto, que hay dos pueblos, son aquellos que se conocen en términos doctrinales como dispensacionalistas. Los dispensacionalistas entonces observan dos pueblos: el pueblo de Israel étnico y la iglesia. Y en esta forma dispensacionalista, ellos están viendo que Dios está continuamente ajustando los detalles de su plan en virtud de las falencias humanas. Esencialmente, en esto termina el dispensacionalismo. Pero por otra parte, les dije que hay dos posiciones, esta es la primera. Por otra parte, existe aquella posición que es en la que nosotros creemos, que afirma lo siguiente, y es esto: que Dios desde siempre, en su inmutable y perfecto plan de redención, estableció un único plan de salvación a través de su unigénito Hijo para su único pueblo. En otras palabras, existe otra posición en la que se afirma que Dios solo tiene un pueblo.
Solo hay un pueblo de Dios. Ahora la pregunta sigue allí presente. ¿Quién es ese un pueblo de Dios? ¿Quiénes son ese pueblo único de Dios? Si es que es el caso, que solo hay uno. Porque de repente sí hay dos, pero leamos lo que dice la Biblia al respecto. Con eso en mente vayamos a Romanos capítulo 9 y leamos el versículo 6 en adelante. Dice Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado. Y ya voy a explicar eso por qué lo está diciendo el apóstol Pablo. Pero lo que quiero que noten es la siguiente parte. Dice, porque no todos los que descienden de Israel, noten que esta es una afirmación negativa, no todos los que descienden de Israel son Israel. Así que puede haber, por un desprendimiento lógico de la expresión, se puede entender que entonces hay dos Israel. No todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, hay un Israel del que descienden hombres que no hacen parte de este otro Israel. Vamos a ver esto a profundidad en un momento. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino ¿en quién? En Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Palabra clave, descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son, ¿qué? Son hijos ¿qué? Según, escuchen, esto es importantísimo, según la promesa. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, Pablo dice los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y recuerden que atrás había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y quién es esa descendencia? Los hijos de la promesa. Esos hijos de la promesa son esa descendencia que vendría de Isaac, versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Ahora explica cuál es la promesa. En este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El texto dice lo que dice, mis hermanos. Pero vamos a verlo por partes para que quede más claro qué es lo que dice el texto. El apóstol Pablo, mis hermanos, en los primeros 5 versículos de esta gran sección que acaba de iniciar en el capítulo 9 y que se extiende ¿hasta dónde? Hasta el capítulo 11, recuerden. Aquí es una sección, una unidad completa de pensamiento del capítulo 9 hasta el capítulo 11. Aquí, en estos primeros 5 versículos, el apóstol Pablo ha expresado que tiene una gran aflicción en su corazón y que la razón por la que se encuentra muy triste es porque sus coterráneos, los otros pertenecientes al pueblo de Israel, no creen en el mensaje del evangelio. Pablo dice, mira, estoy triste a causa de su incredulidad. Y en el versículo 4 y en el versículo 5, el apóstol Pablo dice o hace una lista de los privilegios de los que gozaban los israelitas y expresa cómo de una u otra manera todos esos privilegios que tenía el pueblo de Israel lo que hacen es aumentar más la tristeza que él tiene en su corazón en relación a ellos. Es como si se cogiera la cabeza y dijera, mira, no puedo creer que ustedes, teniendo todas las ventajas que tienen en relación a todos los pueblos de la tierra, aún así se resistan a creer en el bendito Hijo de Dios. Ellos eran los israelitas. De ellos era la adopción, de ellos era la gloria, de ellos era el pacto. La promulgación de la ley fue primariamente entre ellos. Ellos sabían cómo relacionarse en un culto con Dios de la manera en la que Dios le agradara. De ellos eran las promesas del pacto que se relacionaban con Cristo. Los padres de este pueblo no eran cualquiera, eran los patriarcas. De hecho, aquí menciona a 2 de ellos, a Abraham y a Isaac. Los patriarcas. Y por último dice Pablo, y de ustedes, según la carne, vino el Cristo. Ustedes eran un pueblo muy privilegiado. Los privilegios eran tan grandes que se hace casi imposible creer que estos hombres se rehusaran a creer en Cristo. Ellos tenían todo lo que se necesitaba, pero contra todo pronóstico se precipitaron a abrazar la tragedia de la incredulidad, endureciendo su corazón contra Cristo y también contra su iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo, bajo ese escenario, dice en el versículo 2, mira,
tengo gran tristeza y continuo dolor por ustedes, porque ustedes, teniendo toda la evidencia que no tiene ningún otro pueblo sobre la tierra para creer en el Cristo, aún así no creen en Él. Estoy muy triste por causa de su incredulidad. Pero inmediatamente, mis hermanos, inmediatamente después de decir, estoy muy triste porque ustedes son unos incrédulos, pueblo israelita, ustedes no creen en aquel que deberían creer y por eso estoy triste, inmediatamente después de decir esto, agrega la siguiente expresión en el versículo 6 que es maravillosa: no que la palabra de Dios haya fallado. Esta expresión, mis hermanos, no que la palabra de Dios haya fallado, según el criterio de muchos comentaristas que leí, la gran mayoría concuerda en decir que el versículo 6 es algo así como la médula espinal del capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12. Este es como el punto fundamental sobre el cual el apóstol Pablo se parará y desarrollará toda esta unidad de pensamiento que se extiende hasta el capítulo 11. Ahorita dije 12, pero perdón, es hasta el 11. La pregunta sería entonces la siguiente: ¿por qué el apóstol Pablo, después de hablar de la incredulidad de los judíos y del dolor que esto le generaba, ¿por qué inmediatamente después aclara que la palabra de Dios no ha fallado? Es decir, recuerden que esto es una carta y esto se lee de corrido. Y él viene a decir, mira, estoy triste porque ustedes son unos incrédulos, pero la palabra de Dios no ha fallado. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que aclarar que la palabra de Dios nunca falla? Para responder a esta pregunta, mis hermanos, quiero que todos en nuestra Biblia vayamos a Juan capítulo 8 y vamos a leer el versículo 31 hasta el versículo 42. Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. ¿Estamos todos allí, mis hermanos? Ok. Voy a ir leyendo, haciendo énfasis y haciendo pequeñas explicaciones. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Ahora, creído en él, vamos a ver que realmente no habían creído realmente en él, solamente estaban acercándose a él con una profesión externa de fe. ¿Qué es lo que el Señor Jesús les dice a estas personas que están atentos y que le están escuchando? Que son judíos, recuerden, son judíos. El Señor les dice, si vosotros permaneciereis en mí, entonces, ¿qué les dice? Verdaderamente ustedes serán mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 33. Respondieron, ¿quiénes? ¿Quiénes le responden? Los judíos con los que él está hablando. Y miren lo que les dice. Miren la carta que ellos se sacan así de la manga para decirle al Señor, bueno, pero algo tenemos que decirte. ¿Cómo es eso de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres? Espérate, algo tenemos que decirte. Es probable que tú no sepas quién soy yo. Algo así como, usted no sabe quién soy yo, le están diciendo. Y esta es la respuesta de los judíos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, y el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Ahora noten el versículo 37. El Señor les dice, el Señor les explica que ellos son esclavos del pecado, ¿cierto? Ahora les aclara que Él sí sabe cuál es su descendencia. Él les dice, su ascendencia. Les dice en el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham. Yo sé de dónde vienen ustedes. Yo sé que ustedes son judíos. Pero, les dice, pero a pesar de eso, ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que has oído acerca de vuestro Padre. Ya que viene algo importante. Ellos dicen, mira, nosotros venimos de Abraham. Y el Señor dice, mira, yo les hablo de lo que he oído de mi Padre. ¿Estamos hablando de paternidad? Bueno, yo les voy a decir que lo que yo hago y lo que yo digo es lo que he oído y visto de mi Padre.
pero lo que ustedes hacen, y les acaba de acusar de que lo quieren matar, de que son unos asesinos, ahora les dice, lo que ustedes hacen, lo hacen porque esa es la voluntad de su Padre. O sea que el Señor Jesús, y más adelante se lo dirá explícitamente, pero aquí empieza a decirles, están equivocados. Su paternidad no es la que ustedes creen que es. Su papá no es su papá. Sigamos. Versículo 39. Respondiendo le dijeron, aquí ya se pusieron bravos, nuestro padre es Abraham. Bueno, y Jesús les dice, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En un sentido, el Señor Jesús les está diciendo, mira, yo reconozco que su linaje es el linaje de Abraham, pero ustedes no son hijos de Abraham. ¿Ven? Ahora relacionen en sus mentes, hermanos, esto con lo que acabamos de leer en Romanos, capítulo 9, versículo 6, que no todos los que descienden de Israel son. ¿Ven el sentido que esto empieza a tomar, mis hermanos? El Señor les dice, mira, ellos dicen nuestro padre, así con la mano en la cintura, nuestro padre es Abraham. Y el Señor les dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes me quieren matar. Sigamos leyendo, versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído, porque yo sí soy hijo de Dios, he oído de Dios, no hizo esto Abraham. O sea, lo que ustedes hacen no es lo que su padre haría. Y esto se pone más interesante. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Aquí les dice, mira, ustedes creen que su padre es Abraham, pero en realidad su papá no es quien ustedes creen. Entonces le dijeron, aquí ya se pusieron muy molestos. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de la fornicación. Y esto, mis hermanos, es quizás uno de las acusaciones y de las ofensas veladas más horripilantes que hay en toda la Escritura. Porque ellos dicen, nosotros no somos hijos de la fornicación. Y es que había un rumor que decía que el Señor Jesús era hijo de un soldado romano, que María le había sido infiel a José y se había acostado con un soldado romano y luego le había dicho, no, mira, fue por obra del Espíritu Santo. Y ellos le están recordando eso al Señor Jesús, al Santo Hijo de Dios. Le están diciendo, oh, pero nosotros no somos hijos de la fornicación. Algo así como nosotros, no como tu caso. Nosotros sí no somos hijos de la fornicación. Y agregan lo siguiente, un padre tenemos. Primero, ¿quién dijeron que era su padre? Abraham. Ahora noten lo que dicen, un padre tenemos que es Dios. Ahora noten esto. Esto es clave, mis hermanos, para entender Romanos 9. Ellos acaban de vincular el hecho de que vienen de los lomos de Abraham con el hecho de que son hijos de Dios. Para ellos, venir de los lomos de Abraham es exactamente lo mismo que ser un hijo de Dios. Si tú eres judío, entonces tú eres indudablemente un hijo de Dios. Eso es lo que le están diciendo. Ellos han dicho, nuestro padre es Abraham, pero luego dicen, después de acusarle al Señor Jesús de una forma horripilante, le dicen, un padre tenemos que es Dios. Vinculan su origen étnico con la paternidad espiritual de Dios. Jesús entonces, versículo 42, les dijo, si vuestro padre fuera Dios, como para que no les quepa dudas, una forma muy clara de decirles, su padre no es Dios. Escuchen, hermanos, él les dice, si vuestro padre fuera Dios, o sea, su padre no es Dios, es una expresión positiva que afirma una realidad negativa. Si vuestro padre fuera Dios, es decir, su padre no es Dios, ciertamente, ¿qué harían ellos? Ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. En otras palabras, el Señor Jesús les dice, mira, lo que ustedes creen es absurdo. Vincular su paternidad con Abraham, con la paternidad divina, es absurdo. Que ustedes digan que porque salieron de los lomos de Abraham, eso los hace ser hijos de Dios, esto es absurdo. Si vuestro padre fuera Dios, es decir, su padre no es Dios, aunque ustedes sí vienen de Abraham. Hermanos, esto es muy claro para entender Romanos capítulo 9. El punto en Romanos capítulo 9 es que los judíos creían
y tenían por convicción que por descender del linaje de Abraham, ellos necesariamente eran el pueblo de Dios, eran hijos de Dios. En los primeros 5 versículos de este capítulo, el apóstol Pablo dice: tengo mucha tristeza. ¿Por qué? Porque los judíos no creían. Pero si ustedes, quizá los que más tiempo llevan, los de vieja escuela en esta iglesia local, recuerdan cuando iniciamos el estudio de la carta a los romanos, recordarán que la iglesia de Roma estaba compuesta principalmente por ¿quiénes? ¿Por judíos o por gentiles? Por gentiles. La iglesia estaba compuesta en su gran mayoría por gentiles. Los judíos eran una minoría. Ahora el punto es este. Pablo dice: estoy triste porque la mayoría de ustedes no han creído. A pesar de todos los privilegios, sería fácil para ustedes creer en Cristo, pero ustedes no han creído, pero ustedes creen que son el pueblo de Dios. Por esa razón, en el versículo 6, el apóstol Pablo, en la primera parte del versículo, lo que hace es una apología, una defensa a la palabra de Dios. Ellos creían que por ser pueblo de Dios, por ser del linaje de Abraham, ellos eran el pueblo de Dios, ¿cierto? Eso era lo que creían. Pero el Señor Jesús les dice: la palabra de Dios no falló. O sea, Dios dijo que salvaría a su pueblo. Pero lo cierto es que no todos ustedes son parte de la iglesia. Es decir, ustedes, aunque vienen de Abraham, ustedes no son el pueblo de Dios. Por esa razón, en la parte del versículo les aclara que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hermanos, en otras palabras, el apóstol Pablo lo que les está diciendo, que debió haber sido muy controversial, es lo siguiente: Dios nunca prometió que salvaría a todos los israelitas. Dios nunca prometió eso. Esa no fue su promesa. Ya va a hablar de la promesa, pero por ahora les está diciendo: mira, Dios nunca prometió que los salvaría a todos ustedes. Nunca hizo tal promesa. Pero es que nuestro padre es Abraham. Sí, vienen de los lomos de Abraham, pero eso no significa que ustedes serán salvos. En otras palabras, mis hermanos, el apóstol Pablo está llevando a sus lectores a entender la tragedia en la que se encontraban los judíos. Ellos pensaban que eran creyentes por el hecho de provenir de Abraham, pero realmente su padre, si no habían creído, su padre era el diablo. Recuerden, hermanos, el decreto de Dios es inmutable. Aquello que Dios dijo que haría, lo hará, mis hermanos. Dios dijo que salvaría a su pueblo y que ninguno de su pueblo escogido se echaría a perder. ¿Eso ocurrirá? Ciertamente, mis hermanos, nadie que Dios haya llamado desde antes de la eternidad del mundo para salvación se perderá. Nadie. Y eso es lo que hizo en todo el capítulo 8 el apóstol Pablo de Romanos. Explicar la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo. Pero ellos creían que por ser descendientes de Abraham, entonces eran el pueblo de Dios. Así que ellos podrían concluir: entonces la palabra de Dios falló. Porque si no somos salvos y Dios prometió salvarnos, entonces la palabra de Dios falló. Porque nosotros no somos salvos. Y Pablo dice: no, no que la palabra de Dios haya fallado, porque ella nunca falla. Realmente es que no todos los que descienden de los lomos de Abraham son hijos de Dios. Quienes consideran, hermanos, que el propósito de Dios puede fallar, en nuestros días generalmente utilizan expresiones como: mira, realmente lo que pasó es que te faltó más fe. Si tú hubieras tenido más fe, Dios entonces hubiera hecho esto que estábamos pidiendo que Dios hiciera. Hermanos, pero quienes utilizan estas expresiones para de alguna manera justificar el hecho de que la palabra de Dios pueda fallar, en realidad lo que están mostrando es una clara ignorancia en relación al plan de Dios, a su sabiduría, a su inmutabilidad, a su todo poder, a su todo conocimiento, a su presencia absoluta en todas partes del cosmos. Una correcta observación, mis hermanos, del decreto redentor de Dios para su pueblo se puede deducir de este versículo 6. ¿Qué es lo que podemos deducir? Pues que hay dos Israel.
hay dos Israel. Y esto se deduce por lo que dice el apóstol Pablo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Una forma negativa, una afirmación negativa de la que se puede deducir naturalmente, sin atentar contra la gramática del texto, una afirmación positiva. Él dice, no todos los que descienden de Israel, un Israel, y está hablando aquí en el contexto de la descendencia según la carne, ya lo va a explicar a continuación, no todos los que descienden de Abraham son israelitas. En otras palabras, hay otro Israel. Hay un Israel étnico, es lo que él está diciendo, y hay un Israel espiritual. Uno es ese Israel que lleva el nombre, la nación Israel, y el otro es el Israel espiritual, el que realmente es el que desciende de Abraham. Es claro, mis hermanos, que hay un Israel natural, que es el descendiente físico del patriarca. Pero como lo demuestra este texto, hay un Israel espiritual que está compuesto no solo de judíos, sino que también se compone de gentiles, que está compuesto de hombres y mujeres a lo largo de todo el mundo que han puesto su confianza en el bendito Hijo de Dios. Y a ellos, según lo que dice este texto, a ellos, solo a ellos, se les llama hijos de la promesa. Comenta el doctor Martin Lloyd-Jones, el propósito de Dios solo hace referencia a este núcleo de personas sobrenaturalmente nacidas de nuevo, convertidas, justificadas y especialmente bendecidas. En otras palabras, este es el pueblo de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han sido justificados por Cristo, los que se han convertido de muerte a vida, aquellos que fueron hechos hijos adoptivos de Dios, aquellos que son especialmente bendecidos con la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Estos son los hijos de la promesa. Este es el pueblo de Dios. De hecho, para profundizar más en esta afirmación que estoy haciendo, hermanos, el apóstol Pablo en el versículo 7, 8 y 9 va a probar la tesis. Y la tesis de Pablo es esta, es sencilla, que no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Y para demostrar su tesis, mis hermanos, para corroborar que lo que ha dicho es cierto, nada más y nada menos, el apóstol Pablo va a hacer uso de la misma historia del pueblo de Israel. A través de la historia de Israel, él les comprobará que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hablará de Abraham y hablará de Isaac y de cómo de Isaac vendrán aquellos que son hijos de la promesa, mostrando de esta manera una forma concluyente de que no todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios. Leamos el versículo 7 hasta el versículo 9. Dice el texto, ni por ser ¿qué? Descendientes. Ahora presten atención, hermanos. La expresión descendientes que se utiliza aquí en el versículo 7 y que al principio del versículo y al final del versículo, y que también se utiliza en el versículo 8, a mitad del versículo 8, estas tres expresiones tienen el mismo origen griego, que es la palabra sin S, esperma, sin E, esperma, que literalmente se puede traducir como nacido de los lomos, que es de donde nosotros tomamos nuestra expresión en español, esperma o espermatozoide. ¿Ven la lógica del texto? Ahora, con esto en mente dice, ni por ser descendientes o nacidos de los lomos de Abraham son todos hijos, sino, y aquí lo que hace es hablar de esa parte espiritual del pueblo de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no, escuchen, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Estos son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El punto, mis hermanos, entonces, es que la promesa del pacto
no estaba destinada a cumplirse en absolutamente todos los descendientes de Abraham, sino que la promesa se cumpliría en aquellos cuyos corazones y vidas, por la gracia de Dios, pusieran su confianza en el anuncio de la gloriosa promesa hecha por Dios y se esforzaran por vivir en obediencia a la voluntad de Dios y con un corazón agradecido a Él. El anuncio de la promesa no es para todos los hombres. El anuncio de la promesa es verdadero para su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Pues aquellos que vengan a poner su confianza en Cristo. Noten algo, mis hermanos. El texto habla de un descendiente de Abraham. ¿De quién habla? De Isaac, ¿cierto? Y dice que de este Isaac, de él, vendría el verdadero pueblo de Israel, el Israel espiritual. Pero recuerden, hermanos, que quien está contando esta historia es Pablo. Y Pablo, ¿qué ha dicho respecto a sí mismo en sus conocimientos históricos? Fariseo de fariseos, o sea, yo sí conozco muy bien, yo soy muy estudioso. ¿Y a quién les está diciendo esto? ¿A un montón de ignorantes que no conocían la historia del pueblo de Israel? Se lo está diciendo a personas que sabían de lo que les estaba hablando. Hermanos, y espero que ustedes también sepan, porque aquí el texto tiene algo extraño. Aquí en la sola lectura nos damos cuenta que algo pasan, porque todos sabemos que Abraham no solo tuvo un hijo. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan al hijo de Agar? Ismael, exactamente. Pero el texto solo hace referencia a uno. ¿A quién? Y dice que de Isaac vendría esa descendencia espiritual de Dios. Pero nunca mencionan a Ismael. Ahora el punto es este, hermanos. Pablo le está hablando a judíos que saben de la historia, la conocen muy bien de la historia judía. Y Pablo lo que les está diciendo es lo siguiente: tanto Isaac como Ismael, ellos por descendencia son hijos biológicos de Abraham. Pero todos nosotros, y ellos también sabían que el propósito redentor de Dios solo abrazaría a uno de ellos. ¿A quién? A Isaac. Su hermano Ismael, es más, vendría a ser contrario a él. Vendría a formar lo que serían las naciones árabes, o como se conocieron en su momento, los ismaelitas. Hermanos, todos los judíos sabían que el programa divino de redención se realizaría a través de Isaac y no de Ismael. En otras palabras, solo Isaac era el hijo de Abraham espiritualmente hablando, o en un sentido redentor de la promesa. El punto es que ellos no lo entendían, o no querían entenderlo. Pero ellos sabían que Abraham tenía 2 hijos, y solamente de esos 2 hijos había uno que era el patriarca, Isaac, no Ismael. Ambos hijos descendían naturalmente de Abraham, pero únicamente Isaac es hijo de Abraham en términos de redención. Así que el argumento de los judíos en relación con esa paternidad biológica que tenían de Abraham, y como la vinculaban con el hecho de llegar a ser hijos de Dios, por su propia historia queda completamente destruido. ¿Lo ven? Porque Abraham tenía 2 hijos, y los 2 no fueron creyentes, no fueron salvos. No eran hijos de Dios los 2, o Isaac lo fue, o Ismael lo fue. No. Así que Pablo, a través de su propia historia, destruye el argumento que ellos tienen de decir: nuestro padre es Abraham, bueno, entonces eso significa que nuestro padre es Dios. No, porque Ismael no fue hijo espiritual de Abraham. Físicamente lo fue, biológicamente lo fue, pero en él no se aplicaron los propósitos redentivos. Ser hijo del patriarca no era lo principal. Lo principal era ser hijo en lo espiritual del patriarca, es decir, ser hijo del patriarca según la promesa. Así que lo que prueba este punto, mis hermanos, y esto es algo que extrañamente es controversial en nuestros días, lo que voy a decir, para nosotros parece obvio después de leer lo que acabamos de leer, pero lo que demuestra este texto, mis hermanos, es que Dios
no va a salvar a todos los judíos sin excepción. Porque hay un pueblo espiritual de Dios que es el Israel espiritual. Dios va a salvar a aquellos que estén incluidos en el pacto de redención. ¿Y cuándo fue establecido el pacto de redención, mis hermanos? ¿En la fundación del pueblo de Israel? No. ¿Cuándo fue establecido este pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad pasada, si se le puede decir. Allá, cuando solamente estaba Dios en sí mismo, Él determinó a quienes salvaría. Allí Dios estableció los límites de su pueblo. En otras palabras, solo aquellos que han sido llamados, recuerden que el texto dice, en Isaac te será ¿qué? Llamada descendencia. Solo aquellos que han sido llamados por Dios, solo ellos vendrán a novedad de vida. A aquellos a los que Dios llama en la eternidad pasada, los llamará a que en su vida presente vengan en arrepentimiento y fe y pongan su confianza en su Hijo, para que entonces ahora hagan parte de su pueblo escogido. Hermanos, recuerden que el contexto es este. Pablo está haciendo una apología, una defensa a la palabra de Dios. Y Pablo está afirmando que nada puede frustrar los santos designios de Dios. Y lo acaba de demostrar a través de la historia de Israel, que ciertamente nada puede frustrar los propósitos de Dios. Si Dios dice que hará algo, Dios lo va a hacer. Escúchenme, aún la esterilidad de este par de viejitos, aún la esterilidad de Abraham y de Sara, no podría frustrar los propósitos de Dios en salvar a su pueblo elegido. Así que, mis hermanos, con confianza podemos afirmar que el propósito de redención de Dios está dirigido ¿a quién? A su iglesia, al Israel espiritual. A esa iglesia que está compuesta por hombres y mujeres de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Hermanos, el hecho de que la mayoría de judíos actualmente no crean en Cristo como Redentor no significa en ningún modo que el plan de Dios ha fallado. Dios, a los que dijo que iba a salvar, a esos salvará. El Señor Jesús, en su oración mesiánica al Padre, intercesora por sus discípulos, dice: de los que me diste, ninguno, así es mi hermana, ninguno se ha perdido. Pero el traidor ya se había perdido. Eso significa que él nunca fue puesto en la mano de Cristo por la voluntad del Padre. Judas nunca fue un creyente. En el versículo 8 leemos: esto es, hermanos, como para que no quepa la menor duda, dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son hijos de Dios, sino los que son ¿qué? Hijos según la promesa. Los que son hijos según la promesa, estos sí son contados como la descendencia espiritual de Dios. En otras palabras, mis hermanos, el texto nos indica que para ser un hijo de Dios se tiene que ser objeto de una promesa divina. Lo voy a decir otra vez, hermanos. Para ser un hijo de Dios se tiene que ser objeto de una promesa divina. Nadie llega a ser un hijo de Dios si no es objeto de una promesa divina. Y la promesa, mis hermanos, a la que está haciendo relación el texto, porque hemos hablado mucho de la promesa, pero ¿cuál es la promesa? Bueno, la promesa de la que habla aquí Pablo tiene que ver con la promesa hecha en el establecimiento del pacto abrahámico, que se encuentra en Génesis, hermanos. Si tienen tiempo, espero sí, hoy es el día del Señor. Llegados a casa, lean Génesis 12, lean para el entendimiento más profundo de este sermón, especialmente Génesis capítulo 15, y también servirá mucho una lectura a Génesis capítulo 18. En Génesis capítulo 15 se lee que Abraham y su esposa están muy avanzaditos ya en edad, que el tiempo fértil para su naturaleza humana ha terminado, pero que a pesar de la esterilidad y a pesar de la edad tan avanzada que tenían,
Dios les daría un hijo. Esto es lo que leemos en Génesis capítulo 15. Esta es la promesa. Dios les daría un hijo. Pero recuerden, hermanos, que cuando nace Isaac, ya para ese momento Abraham tenía un hijo. ¿Quién era? El hijo de Agar, es decir, Ismael. Entonces, hermanos, noten esto. Bajo la bendición del pacto, yo sé, hermanos, que esto puede sonar un poco doctrinal, teológico, pero quiero que por favor pongan mucha atención. Dios les dice en este pacto, mira, en Génesis 12 todos recordamos, sal de esta tierra, abandona tu parentela y ve al lugar a donde yo te voy a llevar. Cuenta las estrellas del cielo si es que puedes contarlas. Entonces le dice, mira, te daré tierra, esa es parte de la promesa del pacto, te daré una descendencia y de esta descendencia se formará un pueblo. Entonces, con eso en mente, en Génesis capítulo 15, el Señor dice, mira, les voy a dar un hijo. Definitivamente les voy a dar un hijo. Y nace un hijo, pero cuando nace este hijo, ya Abraham tenía un hijo con Agar. Porque Sara le dijo, mira, como yo no puedo tener hijo, te pido que tú te llegues a esta mujer y tengas un hijo con ella. Y luego entonces decimos que este hijo pues básicamente es nuestro. Ya Ismael existía. El punto entonces es este, que solamente bajo la bendición de la promesa del pacto que Dios estableció solemnemente con Abraham, bajo la bendición de ese pacto solamente nació Isaac. Como resultado de la declaración divina nació Isaac. Ese no fue el caso de Ismael, pero recuerden, ambos eran descendientes naturales de Abraham. Así que lo que Pablo, mis hermanos, hace en este punto es dejar en evidencia el terrible error de interpretación que tenían los judíos de su propia historia. Ellos creían que conocían muy bien su historia, pero Pablo les dice, la han interpretado mal todo este tiempo. Ellos pensaban que el plan de Dios era el de salvar a todos los judíos por el hecho de venir de los lomos de Abraham. Pero Pablo apela a la historia judía para demostrarles que este plan de redención, que el plan de salvación solo tendría un efecto salvífico en aquel que era hijo de la promesa. En aquel que era objeto de la promesa divina que se desprendía de este pacto, solo él sería un hijo de Dios. Se podría decir entonces, hermanos, sin hacer ninguna tipología incorrecta o abusiva, se podría decir, hermanos, que en cierto sentido, la llegada sobrenatural de Isaac a este mundo tipificaba la regeneración del pueblo de Dios, es decir, de su iglesia, es decir, de nosotros. Oh, pastor, me parece que esa es una tipología un poco arriesgada. No lo estoy haciendo yo. Lee conmigo Gálatas 4:28. En Gálatas 4:28, el apóstol Pablo, hablando de la libertad que tienen los creyentes en relación al yugo de la ley, dice en Gálatas 4:28 lo siguiente. ¿Estamos allí, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, dice Pablo, hermanos, ¿a quién está hablando? A creyentes, ¿cierto? A la iglesia. Así que, hermanos, como Isaac, nosotros ¿qué? Somos hijos de la promesa. ¿Quiénes? Los hermanos en la fe. Así como en el caso de Isaac, que reposó una promesa divina, y en virtud de esta promesa él fue hecho hijo de Dios, así, hermanos amados, sobre la iglesia de Cristo reposa la promesa del nuevo pacto, aquella que dice que Él quitará el corazón de piedra y pondrá en nosotros un corazón de carne. Podemos entonces decir con confianza, mis hermanos, que si Dios no hubiera intervenido sobrenaturalmente en el caso de Abraham y Sara, Isaac no hubiera nacido. Así que si esta es una tipología correctamente aplicada, y lo es por lo que leemos en Gálatas 4:28 a la iglesia, entonces podemos decir, hermanos, que si Dios no hubiera intervenido sobrenaturalmente en el caso de sus escogidos, si Dios no hubiera intervenido sobrenaturalmente en tu vida y en mi vida, tú y yo
nunca habríamos salido del vientre de las tinieblas para poder ver la luz admirable de Cristo. Si Dios no hubiese intervenido de manera sobrenatural, tú seguirías siendo un hijo del diablo y no un hijo de Dios. Pero has puesto tu confianza en Cristo, es porque Él intervino sobrenaturalmente en tu vida para que tus ojos fueran abiertos. Hermanos, para finalizar esta breve explicación, porque realmente aquí hay mucho que decir, y he tratado de hacerlo lo más sencillo, digerible y breve posible, quiero finalizar invitándolos a observar el fundamento de la promesa y cómo este fundamento hace que se produzca un verdadero hijo de Dios. Lean el versículo 9 conmigo, hermanos. Dice así: porque la palabra de la promesa es esta. Ya sabemos a qué se refiere con la promesa. Por este tiempo, ¿qué dice el texto? Esta expresión es importante. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. En otras palabras, hermanos, en el versículo 6 él ha dicho, mira, la palabra de Dios no falla. Lo que Dios ha dicho que hará, esto hará. Ahora está diciendo que Dios vendrá, es decir, Él ejecutará su voluntad. No solamente Él dice que ocurrirá, sino que Él hace que ocurra lo que dice que va a ocurrir. Dios gobierna providencialmente todas las cosas. Esta expresión vendré, hermanos, debería ayudarnos a estar completamente seguros de que cuando Dios dice que hará algo, Él lo hará. Lo que Dios ha comunicado al hombre por medio de su palabra es su voluntad. Y esto que ha dicho en relación a su pueblo, de que Él salvará, de que Él redimirá a su pueblo, esto nunca fallará. Esto no dejará de ocurrir, mis hermanos. Si tú eres objeto de la promesa del pacto de gracia, hermano, debes saberte seguro en las manos de Cristo. Él nunca te dejará. Esto nunca pasará. No importa si estás bebiendo del lago de la aflicción, de la angustia, de la enfermedad, nunca el Señor te abandonará. Las ciencias naturales, hermanos, ellas fallan. Las ciencias sociales y políticas, ellas fallan. Las ciencias económicas, que ostentan el título de ser una ciencia exacta, ellas también fallan. Todo, mis hermanos, puede fallar, menos la palabra de Dios. Él dijo que Él vendría a aplicar la promesa del pacto en su pueblo, y Él lo hará. Dios, mis hermanos, había escogido a Isaac antes de la fundación del mundo. Y para ejecutar su eterno propósito de salvación en Él, providencialmente le hizo una promesa a Abraham y a Sara concerniente a su nacimiento. Luego, sobrenaturalmente, Dios avivó lo natural en Abraham y en Sara, que estaba deteriorado por causa de los años, la esterilidad. Y entonces hizo que Isaac, en el tiempo establecido, naciera. Así como en Isaac ocurre con todos los creyentes. Todos nosotros llegamos a creer en Cristo porque todos nosotros, los que creemos en Él, estábamos, mis hermanos, en Él, en Cristo, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y después de todo esto, mis hermanos, después de decir todo esto, ¿hay todavía lugar para creer que Dios tiene dos pueblos escogidos? ¿Que Dios está reajustando su plan continuamente en virtud de las acciones pecaminosas del pueblo? Mis hermanos, Dios tiene un pueblo y tiene un plan de salvación para su pueblo que ha sido ejecutado victoriosamente en el sacrificio del bendito Hijo en la cruz. No existe un plan de redención particular para Israel y otro plan de redención diferente para el resto del hombre. Hermanos, todos los que llegamos a creer
todos los que llegamos a poner nuestra confianza en Cristo, llegamos a hacerlo por la misma razón que Isaac creyó, porque era hijo de la promesa de un pacto. Si tú crees en Cristo, mis hermanos, es porque a Él le plació escogerte desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso es el plan de salvación, ¿verdad, mis hermanos? Qué hermoso es el plan de redención. Así de maravilloso es Él. ¿Qué tuviste que hacer para ser salvo? Él lo hizo todo por nosotros. Hermanos, quiero finalizar este sermón, que sé que tenía un gran tinte doctrinal, haciendo una aplicación a esta iglesia local, IBR Monte Calvario. El punto del apóstol Pablo en toda esta enseñanza tiene que ver con que Dios nunca falla. Algunos podrían concluir que la animadversión que los judíos tenían hacia el evangelio era la prueba irrefutable de que la palabra de Dios había fallado. Pero como lo hemos visto en esta mañana, realmente ellos estaban mal interpretando lo que significaba ser hijos de Dios, y por esa razón Pablo dice, bueno, la palabra de Dios nunca falla. En su palabra, como también lo hemos leído en esta mañana, iglesia, nosotros encontramos gloriosas promesas en el establecimiento de su de su pacto. Así que nosotros, si la palabra de Dios no falla, podemos estar seguros, hermanos, seguros de que las promesas del pacto nunca fallarán. Nunca fallarán, mis hermanos. Nunca. Pero escúcheme en esto también. Los pactos, no solamente los hermanos que están leyendo, los varones que están leyendo el libro de Ranningham, recordarán que los pactos no solamente están compuestos de promesas, sino que los pactos también traen consigo advertencias o amenazas o sentencias. Si las promesas están contenidas dentro de la palabra de Dios, y eso significa que la promesa nunca dejará de cumplirse, ¿qué ocurre con las amenazas que también están contenidas dentro de la palabra de Dios? También se cumplirán cuando el pacto sea quebrantado. En el caso del pacto abrahámico, mis hermanos, en lo que respecta a Abraham y a sus descendientes, Dios mandó que ellos para guardar el pacto, tenían que circuncidar a todos los varones nacidos al 8º día. Probablemente ustedes lo recuerdan de sus lecturas bíblicas. Si ellos no guardaban el pacto, es decir, si no circuncidaban a los varones, serían desechados, no como nación, sino como individuos. Ahora, en el nuevo pacto, mis hermanos, que esa es la dispensación en la que nosotros estamos, no hablo de dispensación como dispensacionalismo, sino como fracción de tiempo. Este es el tiempo en el que nosotros vivimos del nuevo pacto. En el nuevo pacto, mis hermanos, leemos que la circuncisión, que es conforme el propósito de Dios, es la circuncisión del corazón. Lean conmigo, hermanos. Recuerden, esta es la aplicación para nosotros, iglesia. Lean, hermanos, Jeremías capítulo 4, versículo 4. Para dar una evidencia de la circuncisión del corazón que debe ocurrir en nosotros. Jeremías 4:4 dice así la palabra del Señor: circuncidaos a Jehová, es decir, en obediencia a Dios, y quitad el prepucio, ¿de dónde? De vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego si no cumplen las condiciones del pacto, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué es lo que tienen que circuncidarse los creyentes? El corazón, mis hermanos. En el pacto abrahámico, si el individuo no era circuncidado, estaba considerado como excluido del pacto. Si tu corazón no ha sido circuncidado, puedes considerarte excluido del pacto de gracia. Escucha, mi hermano, al apóstol Pablo hablar de este asunto en Romanos 2:25.
Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26. Si pues el incircunciso, aquí hablando de aquellos a los que no se les ha cortado el prepucio, guardaren las ordenanzas de la ley, ¿no serás tenida su incircuncisión como circuncisión? Si vives según la voluntad del Padre, ¿no es esta una evidencia de que realmente tú estás involucrado bajo la cobertura de la promesa del pacto? Oh, mis hermanos, que nadie piense en su corazón que el único propósito de este sermón tenía que ver con engrosar nuestro pensamiento y nuestro entendimiento a través de una disertación teológica en relación a quién es el pueblo de Dios. El propósito de este sermón, mis hermanos, además de dar una aclaración teológica importantísima, el propósito además, mis hermanos, tiene que ver con que engrosemos nuestro corazón de gratitud para con aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos hizo objetos de la promesa del pacto, y por esa razón podemos ser hijos de esa promesa. Mi hermano amado, mi súplica al Señor mientras terminaba de preparar este sermón es que cuando tú, hermano o hermana, salgas por esa puerta, salgas con un profundo sentimiento de gratitud hacia Dios, porque te tuvo en mente antes de que las cosas existieran y te llamó a novedad de vida en el transcurso de esta vida terrenal por gracia. El apóstol Pablo, mis hermanos, en Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo, hermanos, esta era nuestra condición terrible cuando estábamos sin Cristo. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y miren lo que ocurre por estar sin Cristo. Dice: estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y para aclarar que este es el Israel espiritual, dice: y ajenos a los pactos de la promesa. Y la consecuencia terrible es que estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Éramos huérfanos y Él nos ha hecho hijos suyos por medio de Cristo. Esa triste y desconsoladora realidad, mis hermanos, se ha cambiado. Dios ha intervenido sobrenaturalmente en nuestras vidas, como intervino en el nacimiento de Isaac y nos trajo de muerte a vida. Dios nos sacó de las entrañas del infierno y nos ha concedido ser alumbrados con la iridiscente luz de Cristo. Y ahora, por su gracia, tú y yo podemos ser hijos de la promesa. ¡Qué gloriosa realidad es esta! Hermanos, que haya en nuestros corazones una profunda gratitud para con nuestro Dios. Sin esperanza y sin Dios en este mundo, así caminábamos nosotros, ajenos de la ciudadanía de Israel y de las promesas del pacto, pero ahora somos sus hijos. Pero también es posible, hermanos, que alguno, después de escuchar esta predicación, a plena conciencia diga: me siento excluido de la promesa. Es decir, yo sé que yo no soy un hijo de esa promesa. En otras palabras, él puede decir: mira, yo no soy un creyente, yo no soy hijo de Dios. Si alguien piensa así, debo recordarle que el punto principal de este sermón fue este: lo que Dios ha dicho que hará, lo hará. ¿Por qué? Porque su palabra no falla. Y con eso en mente, si entre nosotros hay alguien que no sea objeto de la promesa divina de redención, quiero recordarle a ese alguien lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55, versículos 6 al 8. Buscad a Jehová mientras pueda ser llamado, llamadle en tanto está cercano. Y luego agrega, versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos,
y vuélvase a Jehová, el cual, hermanos y amigos, esto es lo que el Señor ha dicho: deja tu camino de impiedad, y si tú dejas tu camino de impiedad, esto es lo que ocurrirá contigo, el cual, refiriéndose a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Lo que Dios dijo que haría, hará. Si tú no has puesto tu confianza en Cristo y vienes en arrepentimiento y fe y abandonas, como dice el texto, el camino de impiedad y abandonas los pensamientos inicuos y te vuelves a Jehová, entonces, dice la palabra de Dios, Él lo hará. Si tú haces esto, Él lo hará. Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, mis hermanos.